Alfonso, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Clara. Sos el observado 126. El 126, sí. ¿Esto está confirmado? Bueno, está en esa lista, qué sé yo, no sabemos muy bien qué es esa lista, pero digamos, uno asume que está siendo observado. A mí me ha pasado más de una vez ruidos extraños con el teléfono, mensajes de texto de teléfonos desconocidos diciéndome te estamos siguiendo. Me parece que, a ver, no lo naturalizamos, pero es parte de la decisión de tener cierto protagonismo político, ¿no? ¿Y podemos confirmar que en caso de ser Macri presidente podría ser su canciller o su ministro de Economía? Seguramente va a estar en el gabinete, sí, y esos son dos lugares posibles, pero bueno, falta todavía un recorrido para llegar ahí. ¿Y si tuvieras que elegir alguno de los dos? No, no es una elección mía. A ver, yo creo que en cualquiera de esos dos lugares puedo hacer un aporte y son dos grandes desafíos. Hoy está en el tapete la cuestión económica, pero la política exterior es un tema inmenso, digamos. No hay posibilidad de desarrollo si no estamos inteligentemente insertados en el mundo. Lo hablábamos con Clara antes del programa, que es algo que no se debatió en la campaña. No se debatió porque no es una de las preocupaciones del electorado, pero por supuesto que es una cuestión central hacia adelante. Las cosas que son política de Estado, que son de mayor plazo, no se han debatido esta campaña. No se debaten habitualmente, pero no quiere decir que no sean importantes. Miren, casualmente hoy hubo una, no sé si fue cadena o no, de Cristina hablando con Putin. Terminó esa intervención o esa conversación con Putin y estaba llegando a Moscú el presidente de Siria. Presidente de Siria que, bueno, ya sabemos lo que ha hecho en contra de su propia población, digamos. Bueno, este es el eje que creo que tenemos que cambiar, ¿no? Y si no cambiamos ese eje, si no empezamos a buscar los amigos tradicionales de Argentina y nos seguimos refugiando en los que están, digamos, en el margen de la política internacional, va a ser difícil proyectar a Argentina hacia el resto del mundo, ¿no? Alfonso, en caso de que seas ministro de Economía, también existe la posibilidad. Quiero que escuches unos segundos de Juan Carlos de Pablo con una recomendación. Dale. ¿Lo vemos? Dale. Si el 22 de noviembre tenemos los resultados esa noche, toquemos madera para que sí, el que tiene la, entre comillas, mala suerte de ganar, tiene 19 días desde el momento que le dicen, sos vos, pibe, hasta el momento que arranca. ¿Sabés el laburo que tiene, el desafío? Ahí no hay vacaciones, ¿eh? 19 días para el futuro ministro de Economía. No hay vacaciones, yo cumplo años de 24, así que no sé si lo voy a poder festejar o no. Estaremos festejando el triunfo, quién sabe. Pero no, vos sabés que me quedé enganchado con algo del bloque anterior, que fue muy interesante, dos mentes muy interesantes, la de Enrique y la de Julio, y cuando hablaban del beneficio institucional del balotaje, que comparto. Ahora, no se detuvieron en la regla insólita que tenemos nosotros en la primera vuelta. Nosotros estamos discutiendo si hay o no balotaje, porque la regla dice que con 40 puntos uno puede pasar, ¿no? Esas son cuestiones sobre las cuales tenemos que reflexionar. Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos, seguramente me van a preguntar eso, estamos tranquilos porque creemos que el 25 vamos a pasar esa semifinal y llegamos a la final del 22 de noviembre, así que estamos cansados, pero nos quedan todavía casi 5 semanas más, ¿no? O sea, para Cambiemos hay segunda vuelta. Sí, estamos tranquilos de que eso es así, lo venimos viendo no solamente en la calle, sino también en algunos números. Por supuesto que es todo muy incierto, lo dijo Enrique, que el voto puede cambiar y demás, pero nosotros tenemos la tranquilidad de que somos la alternativa del cambio, ¿no? Alfonso, esta pregunta con Andrés se la hemos hecho a muchas personas. ¿Cuántos son las reservas del Banco Central hoy? ¿Cuántos serán el 10 de diciembre? Y hemos obtenido distintas cifras, todas realmente preocupantes. Con respecto a esto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, las reservas, el número oficial que publica el Banco Central son 27.000 millones de dólares. Han caído 6.000 millones de dólares en lo que va de octubre, ¿no? El asunto es que ya no podemos mirar solamente las reservas como la parte del activo del Banco Central en moneda extranjera, porque sabemos que muchas de esas reservas están prendadas, son la contrapartida de un préstamo de corto plazo, como son el préstamo de los 11.000 millones de dólares que recibimos de China, que es a 12 meses nomás, vale decir, no son reservas en el concepto coloquial al que estamos acostumbrados a hablar nosotros. Si vos, Andrés, tenés reservas en tu casa, bueno, es porque no se las debes a nadie, ¿no? Parte de las reservas el Banco Central se las debe al Banco Central de China, se las debe a los bonistas, a los que dijo que le había pagado y no le pagó,
Hay otras deudas de corto plazo del Banco Central. También están los depósitos en dólares de los argentinos en los bancos, que terminan inexorablemente en el Banco Central y que son parte de la reserva, pero en realidad son y no son del Banco Central. ¿Es la primera vez que pasa esto o ya sucedió en la historia? Un número tan extremo como este, tanta diferencia entre las reservas teóricas y las verdaderas hoy están en 11.000 millones. Clara, la pregunta que vos me hacías. Sí. Yo creo que yo no lo he visto, digamos. 11.000 millones es las reservas que había cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003. O sea, hicimos todo ese recorrido y volvimos al punto de partida. Pero hay algo peor que quiero explicar, aunque sea demasiado técnico, y es que el Banco Central ahora está vendiendo las reservas que no tiene. Todos los días Banoli se compromete a través del mercado de futuros a desprenderse de más dólares. Hoy fueron 800 millones, ayer fueron 600, anteayer fueron 1.000. Diariamente. Eso es futura deuda, entonces. Eso es futura deuda que en algún momento el Banco Central va a tener que entregar los dólares que está comprometiendo ahora. Para que se entienda lo que está haciendo el Banco Central, porque esto es muy grave. Y yo creo que cuando vayamos una segunda vuelta incluso se puede profundizar si la idea es, bueno, que no se note, lleguemos como llegamos y le entregamos al gobierno lo que queda. Esos mismos contratos de futuros que el Banco Central vende en Rosario, el mercado de futuros de Rosario, en el mercado de Nueva York están mucho más caros. O sea, el Banco Central vende acá por 11, un contrato a julio del año que viene, lo que en Nueva York se negocia a 16. Vale decir, está regalando 5 pesos por cada dólar que compromete a futuro el presidente del Banco Central. Y esto es una complicación adicional. Si vos metés todo eso en la bolsa, bueno, es difícil efectivamente decir cuántas reservas hay, pero no tenemos ninguna duda de que son muy pocas y que de acá con este ritmo, de acá al 10 de diciembre, van a ser prácticamente nada, ¿no? Se discute mucho para el futuro gobierno si en materia económica se puede cambiar a través de un shock económico o del gradualismo. ¿Es válida esta discusión? Yo creo que la discusión es otra. La discusión es, esta es una economía que hace 4 años que no crece, es una economía que no genera empleos privados hace 4 años, es una economía que está estancada, es una economía en la que hay casi 12 millones de argentinos que no cobran un sueldo o no tienen un ingreso suficiente como para acceder a una canasta básica. Entonces, la pregunta es si queremos seguir con eso o si queremos volver a crecer, ¿no? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Y para volver a crecer hay algunas cosas que hay que hacer más rápido y hay otras cosas que hay que hacer más gradualmente, ¿no? La cuestión cambiaria es una cuestión que no se puede mirar exclusivamente desde el punto de vista de el dólar turismo, el dólar ahorro. Lo que hay que mirar es qué consiguió el cepo cambiario. Desde que hay cepo cambiario se perdió lo que teníamos en ese momento, que era un superávit comercial. Exportábamos 10.000 millones de dólares más de lo que importábamos. ¿Por qué se perdió eso? Porque al productor agropecuario se le dice, usted trabaje con una estructura de costos que está más o menos a los 14 pesos por dólar, ¿no? Insumos, salarios, gastos y demás. Ahora, cuando lo tiene que vender, lo vende a 9,5 menos las retenciones. O sea, al productor agropecuario le estamos cobrando el impuesto que es la brecha cambiaria, básicamente. Y nosotros lo que decimos es, no le cobremos más ese impuesto al único sector que genera divisas. Y nos quedamos sin reservas porque perseguimos al sector que genera divisas, no solamente con el cepo cambiario, todos los otros cepos, ¿no? Tiene que pedir permiso para importar, tiene que pedir permiso para exportar. La gran noticia es que ahora se liberan 1 millón de toneladas de trigo para exportar. ¿En qué país del mundo sucede eso? Solamente en Argentina y en Venezuela. Entonces, la decisión del gobierno, para redondearlo, te están mirando ahí, claro, para usar una analogía futbolística, ¿no? Sí. El cepo es como el catenaccio. ¿Se acuerdan el catenaccio de los italianos? Es pongo a todos los 10 jugadores en el área para que no me hagan un gol, para que no me saquen las pocas reservas que tengo. Bueno, cuando te quedás sin reservas, no tenés más remedio que ir a atacar, ¿no? Ahora estamos viendo el Mundial de Rugby de los Pumas y lo bien que están haciendo. Los Pumas durante muchísimo tiempo defendían y perdían sobre el final, derrota digna. La diferencia hoy es que van al ataque, confían en sí mismos, tienen un programa, tienen una estrategia. Bueno, esto es lo que proponemos nosotros, ir al ataque
liberando la potencialidad y la creatividad que tienen los empresarios y los pequeños emprendedores argentinos. Tu ejemplo futbolístico, ¿por qué el gobierno, teniendo a Messi y a Agüero, ha hecho esto? Y bueno, es una pregunta que hay que hacerle a ellos, ¿no? Yo lo escuchaba a Kicillof antes de venir y me costaba un poco caer en el optimismo de Julio Bárbaro, ¿no? De que no hay odio, de que no hay división. Un discurso muy encendido, muy en contra de todo lo que no es el corazón del Frente para la Victoria. Una de las cosas que dijo Kicillof fue, nos decían, no sé a quién se refería, ¿no? Cada tanto hablaba del neoliberalismo, nos decían que no había recursos para la asignación por hijo. La asignación por hijo es una idea de la doctora Carrió, es una idea de la coalición cívica, fue presentada por primera vez en el 96. ¿Y sabés lo que nos decían, Andrés, cada vez que yo la llevé al Congreso? El Frente para la Victoria, no hay recursos. Entonces, no es una bandera de ellos, es una bandera nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es momento de cambiar y que no tenemos que tener miedo a ese cambio, porque en Cambiemos está el PRO, pero está también la UCR y está la coalición cívica, están los proyectos. Hay un proyecto, por ejemplo, que nosotros vamos a llevar en cuanto seamos gobierno, que es un proyecto que llevamos al Congreso con Victoria Donda, que es devolverle el IVA a los productos de la canasta básica a las familias de menores ingresos. Eso les aumenta inmediatamente el ingreso un 21%. Bueno, estas son las cosas que propone Cambiemos y que, si Dios quiere, las vamos a estar disputando hasta el 22 de noviembre. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el Bueno, tiempo. toda la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, Parece que sí. con Alberto Zanetti. Gracias.